Continuando con la parte anterior. Rolidas tuvo algunas pesadillas, con el prototipo, los huérfanos muertos, Catnap, y se despertó a mitad de la madrugada, sudando, agitado, y luego sintió dolor en las heridas que había recibido durante su misión en Playtime Co., y dice que le costará trabajo olvidar todo ello. Al día siguiente, Rolidas e Izuku salieron de visitar la casa de Inko. Izuku decía que eso fue reconfortante, ver nuevamente a su Okada-san. Rolidas dice que desde que vio a Moni, quien era como su madre cuando era niño, y que ahora intentaban matarlo, realmente perdió el sentido cuando aquella figura que veía como su madre se volvió una loca desquiciada, pero recordó a Inko, aquella que siempre la apoyó y le dio un calor de madre, lo que siempre añoró, y ahora sentía la necesidad de verla y agradecerle por todo, y como dicen, madre no es la que engendra, sino la que cría. Izuku lo miró, y dice que desde cuando se guardó ello, y antes de que Rolidas dijera algo, su teléfono comenzó a sonar, y cuando Rolidas respondió, se trataba de Kenji, que le indicaba sobre que el próximo misterio era de La Llorona, en el país de México, en el sur de la Ciudad de México, que fueran los 4 a la agencia en media hora, y cuando Rolidas colgó, Izuku dice que ahora cuál era el siguiente misterio. Rolidas dice que irán por La Llorona. Jajaja, ¿qué dijeron? Este güey ya le está copiando la intro a Alevera oficial. XDDDDDD. Izuku confundido pregunta, ¿La Llorona? Rolidas dice que una leyenda de México, que en media hora los quería el jefe en la agencia, era momento de ir a cambiarse. Más tarde en la agencia, Kenji dice que es la primera misión que actuarán los 4, para evitar situaciones como lo que ha ocurrido antes, les dará el documento del caso. Es un poco complicado lidiar con ese misterio. Un escuadrón de la CD en México desapareció sin dejar rastro hace meses, por lo que les pide que tuvieran cuidado. Bakugo dice que no lo necesita ya que él será el número 1. Durante el viaje en avión hacia la Ciudad de México, leyeron acerca del caso. La Llorona es un espíritu del folclore mexicano. La versión más común de la leyenda narra que una mujer mestiza de nombre María, se enamora de un caballero español con quien tiene 2 hijos. Al ser abandonada por él, la mujer enloqueció de dolor y furia, ahogando a sus hijos en un río antes de suicidarse. Se dice que su alma no puede descansar y está condenada a buscar a sus hijos por la eternidad. Aparece cerca de ríos, lagos o lugares con agua, y se cree que cuando su llanto se escucha lejos, ella está cerca, y viceversa. Habiendo vídeos en YouTube, TikTok y en otras redes sociales donde se reporta el llanto de La Llorona, algunos eran falsos, otros eran de dudosa procedencia, hasta que los 4 demuestren la verdad como siempre. Las formas de acabar con el espectro, usando un crucifijo hecho de madera de un árbol de fuego, plantando árboles de fuego para evitar que ella cruce, enfrentarla con la realidad de que sus hijos están muertos puede liberarla de su tormento, poniendo fin al espectro, es el método que se dice que podría surtir efecto en ella. Y cuando llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, viajaron hacia Xochimilco, y Rolidas dice que aguas con los cholos y los que andan en motos, ya que es común que asalten y roben a mano armada en México. Los 3 se le quedaron mirando. Shoto le dice que sí sabe que ellos tienen quirks. Bakugo dice que ningún cholo, lo que sea que signifique, podrá salir con vida a meterse con el Gran Dynamite. Posterior a ello empezaron a preguntar a los lugareños sobre el misterio de La Llorona, donde algunos relataban escuchar lamentos en la madrugada en los canales de Xochimilco donde más se frecuenta. Algunas personas lamentaban que sus hijos desaparecieron, y otros relatan que a hombres infieles y quienes trasnochaban, eran atacados o encontrados muertos después de escuchar los lamentos de La Llorona. Con la información recabada y documentada de los testigos, ahora debían esperar a que sea de noche. Como no tenían semillas de árbol de fuego o un crucifijo del mismo material, tendrían que investigar dónde fueron enterrados sus hijos y hacerle entender que realmente están muertos. En el documento del caso, en unas antiguas ruinas al sur de Xochimilco, en una vieja iglesia en ruinas y estaba hundida, donde se dice que ahí yacía la tumba de los hijos ahogados de La Llorona, pero el nombre de los infantes era un completo misterio. Internet no ayudaba, solamente mencionaban los nombres Olin y Tonatiuh de la película animada de la leyenda, pero realmente dudan que sean sus verdaderos nombres. Cayó la noche y los 4 estaban en la vieja iglesia en ruinas. Debían tener cuidado ya que no saben qué era lo que les esperaba. Con sus cámaras y linternas investigaron las ruinas. Rolidas dice que hubiera preferido tener que romperle la madre a la chillona XD. Bakugo dice que se calle y se concentre en buscar la tumba de los mocosos. Izuku dice que más respeto ya que estaban en una iglesia. Bakugo dice que es antigua así que no contaba. Shoto dice que antigua o no, sigue siendo un lugar sagrado, y debían concentrarse en buscar esa tumba. Rolidas dice que no conocen el nombre de los hijos.
hasta que escucharon los lamentos de la Llorona demasiado cercas, lo que indicaba que ella estaba muy lejos, por lo que debían apresurarse. Rolidas dice que ya se mojó hasta los calzones, y no han encontrado nada. Shoto dice que era probable que estuviera en la profundidad de las ruinas, y Zuko dice que hay agua. Si Asui estuviera aquí ella podría haber encontrado la tumba en el fondo. Bakugo dice que son unos fracasados, al pensar que otros podrían resolver todo por ellos, que él mismo lo hará. Rolidas dice que no lo haga, pero Bakugo comenzó a sumergirse debajo del agua, y Rolidas le siguió, luego Izuku, y al final Shoto. Atravesaron un gran tramo, y llegaron a otra zona donde no había agua, y siguieron investigando, y se encontraron con el horror, cadáveres en descomposición de niños de épocas muy antiguas, hasta que escucharon los lamentos de la Llorona demasiado lejos, indicando que su presencia estaba cerca. Las linternas comenzaron a fallar. Rolidas dice que como no se madrearon cuando cruzaron por el agua, y ahora justamente tenían que fallar. Hasta que la Llorona apareció de entre la oscuridad, unos ojos negros completamente oscuros, una boca completamente oscura y la piel completamente pálida. Rolidas dijo que Madres estaba bien pinche fea, no era como la relataban en las leyendas. Bakugo dice que las leyendas son puras mentiras, idiota. Hasta que la Llorona atacó, pero los cuatro la evadieron. La Llorona dio un grito sumamente agudo para tratar de aturdirlos. Rolidas dijo que 2 debían buscar la tumba de los niños, y 2 debían retenerla. Bakugo dice que quiere darle un poco de explosivos a esa estúpida. Rolidas dice que es terco como siempre. Shoto dice que Midoriya y él irán a buscar la tumba, que Bakugo y él se queden a retenerla. Rolidas asintió. Y así el plan se ejecutó. Izuku y Shoto se apresuraron en buscar la tumba entre las miles que habían, mientras Rolidas y Bakugo lidiaban contra la Llorona, logrando aturdirla, pero poco a poco lograban enfurecer a la entidad maligna. Al final Izuku y Shoto encontraron la tumba, que estaba en muy mal estado a comparación de las otras. Buscaron y encontraron los restos óseos de los niños, y se llevaron sus cráneos. A su vez Bakugo y Rolidas estaban un poco agotados de estar llamando la atención de la Llorona, y habían provocado daños en la zona superior del interior, donde había un hueco enorme donde se podía ver el exterior del pantano. Posteriormente Izuku y Shoto llegaron, para ahora sí decirle que ahí estaban sus hijos. Le dejaron los cráneos de sus hijos frente a la Llorona, y ella se mantuvo tranquila, mirando los cráneos, y por un momento se pudo ver la apariencia que tenía la Llorona antes de morir, la viva imagen de María, y después desapareció frente a ellos, junto con los cráneos. Shoto dijo que quiere decir que su espíritu ya debe descansar en paz. Rolidas dice que el pueblo de Xochimilco estará tranquilo. Se quedó perturbado por encontrar todo eso en esa antigua iglesia. Por lo que regresaron en dirección hacia el aeropuerto, pero Rolidas dice que recuerda una leyenda ahí mismo, sobre la isla de las muñecas, que relata que, Don Julián, quien era vigilante de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Se dice que si uno toca alguna de las muñecas que hay, ya que la creencia popular sostiene que cada una guarda energía espiritual y que manipularlas puede provocar consecuencias negativas. Bakugo dice que son patrañas, Shoto dice que con lo que han vivido ya no le sorprende, y Izuku dice que debería empezar a hacer anotaciones sobre los misterios. Cuando regresaron a Japón para el amanecer, entregaron las grabaciones del caso, y Kenji les agradeció, que los esperará mañana para la siguiente misión. Para resumir algunos misterios, los cuatro se enfrentaron. Malavisión, Shoto y Bakugo acabaron con la entidad, el Luisón o como otros lo llaman la leyenda del séptimo hijo, una versión del hombre lobo de Paraguay donde los cuatro acabaron con la criatura, a pie grande donde a putazos lo sembraron XD, a Iles Jack simplemente le quitaron la máscara y de un explosivo madrazo de Bakugo lo acabó, Tix y Toby, lo sometieron y acabaron con él, Sonic.exe, lo revisaron en una computadora en la sede de la compañía, el hombre lobo lo acabaron con ataques físicos, Drácula con la exposición al sol, las momias de Guanajuato, detuvieron al responsable de haber provocado que los muertos revivieran en la ciudad de Guanajuato, la Nahuala de Puebla, una antigua entidad maligna que poseyó a una mujer por tantos años en una vieja casona, donde la acabaron con un simple medallón. También el chupacabras quien lo acabaron con ataques físicos, las brujas de Guanajuato, en otra parte de la ciudad de Guanajuato, cerca de las minas había un culto de brujas que fueron derrotadas por los cuatro, Tailstol, la entidad salió de la pantalla de televisión y trató de provocar la muerte de los cuatro, pero no era rival para un ultra instinto.
Ben Drowned es el espíritu del niño que habitaba en el videojuego La Leyenda de Zelda. Majora's Mask se manifestó usando la forma de Link pero con los ojos negros y lloraba sangre, pero fue acabado y el cartucho destruido. El monstruo del lago Ness, una criatura gigante y agresiva, que habitaba en lagos de Escocia, pero no era rival para los cuatro. La mujer ciervo, aunque ella no se mostró hostil ante ellos ya que los considera dignos, y que solo acaba con aquellos hombres infieles o maltratadores, se fue sin hacer escándalo. Nemesis de Resident Evil, que aquí se menciona por primera vez que los misterios aparecieron de la nada hace muchos años, lo que generó intriga en los cuatro, y una pista más sobre el origen de los misterios. Cartoon Cat y Cartoon Dog, rolidas con el ultra instinto, debió hacerles frente ya que eran unas criaturas que rebasan los límites de la realidad, aunque el apoyo nunca faltaba, el fuego de Shoto, explosiones de Bakugo, y el poder destructivo de Izuku. Siren Head, con bocina, imitaba voces familiares de los cuatro, pero una sobrecarga lo hizo estallar su bocina. Smile y Dog evitaron mirar la imagen y no caer en la maldición, solamente usaron su influencia para evitar que se siguiera compartiendo la imagen, pero en la noche el demonio en forma de un husky siberiano, listo para matarlos al no compartir la palabra, pero la final fue una mala idea para el demonio XD. Letterface, un hombre con retraso bajo una máscara de piel humana y una motosierra, murió a manos de su propia sierra. Los aliens del Área 51, lo que casi provoca que fueran buscados por todo el país para ser silenciados, pero gracias al jefe James que les ayudó. Videojuegos malditos, habían ido a los hogares, centros psiquiátricos o en prisiones donde las víctimas de los videojuegos malditos de diferentes géneros les arruinó la vida, y ellos se encargaron de destruirlos. Episodios supuestamente perdidos de series conocidas, y películas perdidas, donde de igual forma con los videojuegos malditos, entrevistaron a las víctimas para saber sus historias, y también destruyeron el dicho material. Annabelle había provocado la muerte de los Warren, y los cuatro fueron a investigar, pasando por situaciones paranormales, pero al final debilitaron a la entidad de la muñeca Annabelle con un conjuro elaborado por la hija de los Warren, Judy Warren, y ahora sí pudieron destrozar la muñeca. Créanme que en el formato tradicional hubiera hecho un misterio por cada capítulo, o tal vez 2 misterios por capítulo, pero lamentablemente ya no podré. Habían pasado varios días, muchos misterios que resolver, que poco a poco su popularidad había aumentado, al exponer al mundo la verdad sobre los misterios que circulaban de boca en boca, leyendas, personajes e historias que se consideraban de ficción. Poco a poco empezaban a armar el rompecabezas sobre de dónde salían esos misterios. Sabían que su nombre, Jigsaw, y que estaba ubicado en los Estados Unidos, pero desconocían en qué parte del país. Rolidas estaba pensativo sobre ello, mientras estaba en una salida con Agakure. Ella le estaba hablando, hasta que le lanzó una servilleta hecha bolita a la cara para hacerlo reaccionar, y Rolidas regresó en sí y se disculpó. Agakure dice que le estaba hablando, y se quedó mirando a la nada, que si estaba todo bien. Rolidas dice que realmente se quedó pensando en todo, los misterios, las pesadillas con el prototipo, aún no podía olvidar lo ocurrido. Agakure cambió su expresión a la de una de preocupación, y le dice que está con él, no le dejará solo. Rolidas agradeció el apoyo, pero realmente no se había sentido bien, sentía un dolor en el pecho, justamente en donde el prototipo le había atravesado. Al principio era leve, pero ya después se volvió un poco molesto, se iba y luego regresaba. Agakure dice que debía ir a revisar qué era lo que tenía, si quería podían ir ahora. Rolidas dice que sería mejor, porque después ya no va, ya sea por las misiones o por la UA. Cuando fue a una clínica a unas calles de la cafetería donde estaban, y el doctor le hizo unos estudios a Rolidas, y lo que le dijo, lo dejó en shock. Un tumor cancerígeno en la pared torácica, y se está extendiendo hacia el pulmón izquierdo. Rolidas sin palabras pregunta que cómo, si él jamás fuma, ni siquiera consume o ha inhalado alguna sustancia nociva o tóxica. El doctor dice que después de los análisis, detectó un tumor en el pecho, en la zona donde tenía esa enorme cicatriz, que se está extendiendo a su pulmón. Rolidas seguía en completo shock, y le preguntó que si aún estaba a tiempo para un tratamiento. El doctor dice que lo ve complicado, ya que se trataba de un tumor agresivo, es algo que jamás se había visto, que un tumor agresivo se genere en la pared torácica y se expanda hacia el pulmón, es sumamente peligroso ya que podría provocar que el aire llegue a sus pulmones. Y lamentaba comentarle que estaba en una etapa avanzada, por lo que ya no tiene posibilidad.
Rolidas miró al suelo, resignado, y solamente preguntó cuánto tiempo le quedaba. El doctor dice que un aproximado de 1 año, o menos. Rolidas dice que al menos tiene tiempo de acabar con todo lo que pasa con esos misterios. Cuando salió de la clínica, Hagakure le preguntó que cómo le fue, si ya sabe qué era lo que tiene. Rolidas no quiso preocuparla, así que fingió que es algo muscular, que solo le recetó unos antibióticos, que era probable que se cure en cuestión de días. Hagakure sonrió y dice que menos mal, ya le había asustado, pero que bueno, aún era temprano, si quería ir por ahí. Rolidas fingió una sonrisa y dice que le parece bien si está con ella. En su mente teorizaba muchas cosas, pero todo apuntaba al gel de amapola, cuando el prototipo lo sumergió antes de morir. Sí, curó sus heridas, tejidos y algunos huesos rotos, pero ¿a qué costo? Le generó un tumor agresivo que se estuvo formando y extendiendo por 2 meses, y sin los recursos necesarios, sería mejor aceptar que tiene el tiempo contado, suficiente para detener al responsable de los misterios. Después recibió una llamada de Kenji, quien le indicaba que el siguiente misterio era Jeff the Killer, el asesino psicópata con una sonrisa tétrica, ubicado en Urbana, Ohio, que ya sabe qué hacer, y después colgó la llamada. Rolidas dice que últimamente no puede tener un día tranquilo. Hagakure le preguntó que ahora quién era el misterio. Rolidas dice que el asesino maniático de la sonrisa Jeff the Killer. Hagakure sorprendida dice que no puede ser, es su personaje favorito de los creepypastas. Dios, ojalá pudiera ir. Rolidas dice que conociendo a locos desquiciados, no quisiera exponerla ante el peligro. Hagakure le miró y sonrió, y dice que se preocupa mucho por ella. Rolidas se puso rojo como tomate, y dice que no lo piense así, que son amigos, que un amigo no puede preocuparse por su amiga. Hagakure dice que es cierto, aunque solo lo estaba molestando, le encanta verlo así. Rolidas aún avergonzado dice que es cruel. Más tarde el cuarteto de chicos estaba en la agencia para recibir indicaciones nuevas, que ahora la agencia había mandado a elaborar una pequeña pista de aterrizaje para aviones de la compañía, lo que sería más fácil en ir y volver de una misión a otro país. Cuando llegaron a Urbana, ubicado en Ohio, Estados Unidos, rápidamente vieron en periódicos y en carteles con un dibujo de un sujeto con una sonrisa retorcida, sin nariz y ojos bordeados de negro. Izuku angustiado pregunta que si ese era el asesino Jeff. Bakugo dice que es una copia del Joker. Rolidas dice que obviamente no es el mismo, tal vez el que vean será feo o increíblemente horrible, por lo que debería estar precavidos, porque era probable que por la zona estén los otros asesinos, como Nina, Homicidal Liu, Chris Venganza, Scolinex the Killer, y Ain the Killer, o los seguidores del loco de Jeff. Shoto dice que lo que más le preocupa en sí son sus seguidores, que quieran imitar a un loco psicópata. Bakugo dice que son los mismos idiotas que suben cualquier estupidez a TikTok, como le enferma ese tipo de gente. Rolidas dice que por segunda vez concuerda con él. Como siempre, preguntaron a la gente acerca de Jeff, indicándoles que desconocen al asesino, pero por el caso de haber provocado la muerte de varias personas durante la noche en el pueblo de Urbana desde los últimos 6 meses. Cuando cayó la noche, el único momento donde los misterios deciden manifestarse, por alguna extraña razón, los 4 vagaban por las calles, tratando de buscar sospechosos, hasta que una mujer encapuchada pidió ayuda. Izuku fue el único en tratar de ayudarla. Rolidas le recomendó que no hiciera algo, pero en eso la mujer sacó un cuchillo y amenazó con degollar al peliverde si no le daban información de Jeff the Killer. Rolidas miró bien y pudo reconocer que era la tan conocida Ain the Killer. Rolidas pide que se calme, no tenía por qué ser así. Izuku dice que realmente no quiere hacerlo, su sensor de peligro no se activó, así que realmente no quería lastimarlo, y Ain soltó a Izuku. Rolidas dice que sí es la némesis de Jeff, y Ain the Killer. Y Ain dice que solamente la llamen Ain, internet la apodó así. Bakugo dice que deberían matarla, es un misterio. Shoto dice que no parece un enemigo como los demás, pudo matar a Midoriya pero no lo hizo. Ain dice que ella no es una asesina, solamente quiere vengarse de Jeff. Le arruinó la vida y la de muchos, quiere vengarse de él, y de sus seguidores para que no lastimen a nadie. Rolidas dice que para ello están los 4, son los cazadores, o bueno, los estúpidos cazadores de misterios. Bakugo dice que lo de estúpidos es por su culpa. Izuku dice que ellos estaban ahí para detener el problema, y documentarlo para que el mundo sepa la verdad. Ain dice que sí, ha escuchado de ellos, más del responsable de cerrar una fábrica de juguetes. Después dice que podría ayudarlos a detener a Jeff, ya que realmente quiere vengarse de ese mal nacido. Rolidas le pregunta si era porque mató a su familia y quemó su rostro. No.
Por ello usaba la máscara, y Jane dice que lo del rostro quemado es un tema muy sobreexplotado, no le quemó el rostro, sino que mató a su familia y fue inculpada por él, por ello quiere vengarse, lo dijo para quitarse la máscara y ver a una bella chica detrás del rostro, lo que dejó a los 4 cautivados. Rolidas dice que acepta colaborar con ella, y que también podría recibir ayuda por parte de su organización, bueno, si le interesaba, y Jane dice que primero que nada, el objetivo, ya después hablarán, por lo que los 4 asintieron, y mientras buscaban a Jeff, le preguntaron a Ian sobre si conocía a Jeff. Jane dice que lo que se dice en internet en parte es verdad y en parte es mentira, si fue vecina de Jeff, pero jamás interactuaron, pero de lejos veía que era un chico asocial, que poco a poco su mente se iba fracturando hasta convertirse en lo que es ahora, mató a uno de los bravucones que había en el vecindario, y su hermano Liu, tomó la culpa, y fue encarcelado, no le agradó ello, ya que él no tenía la culpa. Como 2 días después los bravucones atacaron la casa de Jeff como venganza, y él mató a uno por uno, pero ahí fue cuando ocurrió el incidente, que fue el inicio de todo. El fuego lo estaba consumiendo, pero su piel no se quemaba, más bien se blanqueaba. Después de unas semanas había salido del hospital, ella jamás fue a visitarlo porque realmente no lo conocía. Pero cuando lo vio de regreso, realmente le aterró su apariencia a primera instancia, cabello negro como la noche, piel blanca como la nieve, y sus labios, Dios, parecían una sombra rojiza, y su nariz, muy apenas visible. Realmente se desmayó cuando lo vio, y esa misma noche fue cuando todo terminó. Cuando despertó en su alcoba, escuchó gritos en la casa de Jeff, y lo vio por la ventana de su habitación, con ese rostro tan horrible, y salió a buscar un cuchillo para defenderse, pero vio a su familia muerta en el comedor, sus padres. Ella comenzó a llorar al recordar ello, pero siguió relatando, no entiende por qué no la mató, tenía la oportunidad, pero jamás lo hizo, solamente le arruinó la vida, ahora quería venganza. Su casa empezó a arder en llamas, con los cuerpos de sus padres, la policía pensó que fue ella quien originó el incendio, y posiblemente por la muerte de los padres de Jeff, aunque su hermano Liu fue el único que sobrevivió, pero sigue con vida, tomando los mismos pasos que el psicópata de su hermano. Desde entonces usa una peluca, una máscara y un cuchillo, todo para buscar venganza. Aunque realmente no es la única que va tras Jeff, hay otros más. Su hermano, Homicidal Liu, el cazador de killers, y obviamente su organización. Los 4 se quedaron sorprendidos, Rolidas pregunta que entonces los creepypastas son puras mentiras. Jane dice que si acaso pensó que todo lo que relatan en internet es real. Rolidas dice que bueno, ella es real, Jeff, Homicidal Liu, que entonces no le jodan que Slenderman también es real, o la entidad más peligrosa, Zalgo. Izuku dice que tiene entendido que Zalgo no es el creepypasta más poderoso, según internet. Rolidas dice que entonces ya se jodieron, será complicado, tiene que perfeccionar el ultra instinto para vencer a todos los pesos pesados, sin mencionar a Jigsaw el desgraciado que está atrayendo a todos los misterios, y Jane pregunta de qué diablos estaban hablando, Shoto dice que temas de la compañía. Jane dice que había escuchado a uno hablar sobre un tal Jigsaw, es por ello que se sorprendió de escucharlo de ellos, al instante los 4 voltearon a verla, Izuku pregunta que cómo, Bakugo gritando dice que hable maldita sea, Shoto calmó a Bakugo, Rolidas pide que les brinde lo que sabe, y antes de que Jane pudiera hablar, fue interrumpida por una voz proveniente en la oscuridad, y dijo, ya se habían tardado en venir por mí. Oh pequeños héroes, me he portado muy mal, enciérrenme, jajajaja. Después de todos lados comenzaron a salir individuos, y todos tenían en común una sonrisa tallada de oreja a oreja, hombres, mujeres, todos siendo simples jóvenes, todos tenían armas de fuego o armas blancas, y de entre todos salió una en particular, Nina de Killer, quien reía como una psicópata, era la que había reunido a los denominados de Killer. Jeff dice que sería estúpido no venir solo, bueno, eran 4, mejor dicho 5, contra este apuesto asesino, Bakugo dice que lo que tiene de feo, lo tiene de loco maldito bastardo de mierda. Jeff dice espera que así como ladra, espera que también sepa pelear, o mejor dicho, esquivar. Rolidas desprendió una pantalla de humo, y gritó que ahora, por lo que empezaron los pinches chingadazos, aunque relativamente fue sencillo en someter a los otros de Killers, aunque Jeff era bastante resistente, ágil y muy rápido, pero no fue rival para los 5, pero ella terminó por acabar con Jeff de una vez por todas. Rolidas dice que porque lo mató, era probable que les hubiera dado información acerca de Jigsaw. Jane dice que era probable que no dijera nada, aún quedaba Nina y los otros locos.
Rolidas y compañía se pusieron frente a Nina, que estaba atrapada en hielo de Shoto, y ella rió como una maníaca. Rolidas le dice que hable acerca de Jigsaw, quién era y dónde se ubicaba. Nina dice que Jigsaw, que dónde había escuchado ese nombre, y dice que ahora que lo recuerda, lo vio en una película, Saw, donde la gente moría mediante trampas. Dios, realmente una jodida obra maestra. Rolidas la tomó de su sudadera y le grita que ¿dónde está Jigsaw? Nina rió en su cara y le dice que se vería mucho mejor si tuviera un poco de sangre. Izuku dice que le recuerda mucho a Himiko Toga, estaba igual de loca. Rolidas dice que hagan que los otros hablen, antes de que venga la policía o los de la compañía. Después Rolidas le dijo a Inein que podía hacer con Nina lo que quisiera, pero antes de que pudiera Inein hacer algo, una flecha impactó en la frente de Nina, y a lo lejos vieron a un individuo en una motocicleta. Al parecer fue el responsable de matar a Nina, y solamente dijo: Inein the Killer, eres la siguiente. Inein dice que aquí vamos otra vez. Bakugo le gritó que quién carajos era, que si era otro loco asesino del cual debían encargarse. El individuo dice que no quiere problemas con los héroes, que se aparten de su camino. Shoto dice que hable, que quién era. Inein dice que es el cazador de killers. Los cuatro miraron a Inein y luego al individuo que era el cazador de killers, y este dice que Jeff the Killer era suyo, pero al menos le tranquilizará acabar con la otra causante de su desgracia. Rolidas dice que espere, pero el cazador trató de matar a Inein, por lo que los cuatro fueron a detenerlo, y cuando lo hicieron, le explicaron todo, pero Inein les cuenta que realmente tuvo algo de culpa. Aunque Jeff mató a los padres y hermanos del cazador, ella se siente responsable por no impedirlo. No es una asesina, no disfruta de matar, solo lo hace con la escoria como lo es Jeff. El cazador dice que pudo impedir que ellos murieran, pero decidió que su venganza era más importante, que se pudra. Rolidas lo calmó, y le pide que si conoce a alguien llamado Jigsaw. El cazador se confundió por ello, dice que no conoce a nadie llamado así, y no le interesa, solo quiere acabar con esas escorias, para que no hagan más daño a nadie. Rolidas le tomó del hombro, y dice que entiende perfectamente por lo que pasó. Jamás tuvo una familia propia, es huérfano de nacimiento, pero realmente conoció a gente que le importaba, hasta que ellos murieron, o cambiaron y se volvieron locos, pero eso no tiene por qué afectarnos en el presente y futuro. Uno tiene que forjar su propio camino, lejos del pasado, para poder tener un buen futuro. Tal vez con ello no lo convenza, pero por lo menos que lo intente. El cazador solamente miró a otro lado, suspiró y dice que realmente es malo para las motivaciones. Rolidas dice que por lo menos cumplen su propósito. Shoto preguntó cuál era su nombre, y el cazador dice llamarse Daniel, y después los cuatro chicos se presentaron. Daniel dice que entonces ese tal Jigsaw tiene que ver con los Killer y el resto de monstruos o fantasmas, a lo que ellos llamaban como misterios. Rolidas dice que sí, quieren buscarlo y detenerlo, ese era el objetivo de la compañía, detener y exponer los misterios, y encontrar a Jigsaw, y en las últimas semanas encontraron una pista que él está en Estados Unidos, pero desconocen su ubicación precisa. Daniel dice que puede echarles una mano con ello, le tomará tiempo, pero recorrerá todo el país hasta dar con ese desgraciado, y se los hará saber. Izuku pregunta que cómo lo contactarán, si ellos son de Japón. Daniel dice que ya lo verán, tiene sus métodos. Después de ello, el cazador se fue en su motocicleta, y Ein les agradeció, de una forma honesta sobre que le hayan salvado de morir a manos de él. Izuku dice que eso es lo que los héroes hacen. Por lo que regresaron al aeropuerto para regresar a Japón con Inein, y llevarla a la compañía para entrevistarla, y obviamente entregarlo documentado con Jeff, los Killers, el cazador y Inein. Aunque Rolidas cuando se encontraba solo, ya sea en el baño, en su habitación, o meditando para controlar el ultra instinto, no la pasaba bien, estaba comenzando a sentir fatiga, y la falta de aire por los siguientes días. Durante sus misiones con los chicos, habían acabado con Judy, lo encontraron merodeando en la noche, al parecer él los vigilaba junto con Maski X Virus, también los buscaba ya que tenían órdenes de acabar con ellos, y no serían los únicos. Cat Hunter, Rogue de Proxy, Freddy Butcher, Jason de Toymaker, Kate de Chaser, Oboard, Judge Angels, Zero, Bailey Evans, Nursan, de Chessmaster, Candy Pop, Slender Doll, See de Ater, Bloody Angel, El Proyecto Abigail, Dr. Smiley, Cherry Pau, Kagekao, Lily Kenneth, Tic Citina, Derrake, Homicidal Liu, Clockwork, Bo, Bloody Painter, todos ellos habían sido mandados por alguien a matar a los cuatro, pero ninguno pudo ni siquiera herir de gravedad a ninguno. Aunque todo apuntaba a que era Slenderman, ya que algunos hacían referencias hacia él.
Con el charro negro, Rolidas tuvo que usar el ultra instinto para acabar con ese demonio, y lo mandó Pavlov XD, pero ahí Rolidas dejó pistas de que estaba enfermo, y Zuko y Shoto le preguntaron qué tenía, y Rolidas negaba absolutamente estar enfermo, solo admitía estar agotado por la batalla, dejó convencidos a los tres, aunque eso le pesaba, no contar la verdad. Aunque habían otros misterios que no eran necesarios de esfuerzo físico, como el suicidio de Mickey Mouse, donde con ayuda de un ex trabajador, se infiltraron a los estudios de Disney y así tomar la cinta, analizarla y destruirla. Herobrine, en una versión diferente de Minecraft, una entidad habitaba, solamente se dedicaron a ignorarlo, y hasta que empezó a atacarlos en el juego, pero solamente seguían ignorándolo, hasta que desapareció. Etelet, el alma de un trabajador de Nintendo, que murió electrocutado y transfirió su conciencia a un Mii de nombre Etelet, en la consola Wii, y es sumamente agresivo cuando lo intentaban borrar, pero se comunicaron con él, y Etelet narró su historia, que su nombre es Henry Morris, y que tuvo a un niño que odiaba ya que todo el tiempo quería eliminarlo, y a una chica que realmente era amable con él, por lo que se llevaron la consola a la agencia para hacerle unas preguntas. Red, un demonio que poseyó el juego de Godzilla para la consola NES, jugando psicológicamente con los cuatro sobre sus tormentos del pasado, y revelando que a uno de ellos no le quedaba mucho tiempo con vida, que lo verá en el mismo infierno, y él será su castigador, se burlaba de los cuatro, pero al final lo vencieron en su propio juego y destruyeron el cartucho. Candle Cove, entrevistaban a varias personas que juraban recordar un programa infantil de hace años, que veían en su niñez, pero que sus padres decían que estaban mirando estática, sugiriendo un fenómeno psicológico o sobrenatural compartido, pero no era más que magia oscura proveniente de un hombre, llamado Eddie Painter, el que creó el programa y crear ese fenómeno psicológico en los niños de la época, aunque no pudo matar a los cuatro, por descubrir la verdad, ya que eran más fuertes que sus poderes telequinéticos. Mientras tanto con Rolidas, de repente tenía ataques de tos fuertes, y estos venían acompañados de sangre, y trataba de que nadie se enterara de su condición, realmente no quería provocar preocupación ni lástima, ni siquiera que alguien gastara dinero en alguien con un cáncer en etapa avanzada, lo que significaba una muerte segura, su orgullo no se lo perdonará. La siguiente misión que Ken Hid les asignó, era sobre el caso del suicidio de Calamardo, un metraje perdido que fue reportado por un ex trabajador de los estudios de Nickelodeon, por lo que debían echarle un vistazo, y de paso les entregará los informes de los siguientes casos: Slenderman, Jason Voorhees, Michael Myers, el exorcismo de Regan McNeil, el Bunnyman, Samara Morgan, Chucky el muñeco asesino, y el payaso Pennywise. Ya que estará ocupado unos días con un asunto pendiente, después les entregó los documentos de los casos, y como ya estaban cerca de las vacaciones de diciembre de la UA, y como no había tarea ni pendientes escolares, pues podrían aprovechar en realizar todas las misiones de una para tener algunos días libres. Por lo que los cuatro regresaron a UA para tomar un poco de ropa para pasar mínimo 8 días en Estados Unidos para acabar con esos misterios. Rolidas conversó con Agakure del tema, y ella se mostró despectiva, ya que le recordaba a aquel día que fue a esa fábrica. Rolidas dice que solamente detendrá a unos monstruos, lo del diario, además estaba con los chicos, nada malo pasará. Agakure sonrió levemente mientras desviaba la mirada. Rolidas le dice que le promete traerle un detalle cuando regrese, en eso Agakure se acercó y le besó la mejilla, lo que tomó desprevenido a Rolidas, y rápidamente se fue de ahí súper avergonzada, y Rolidas se quedó mirando cómo se iba. Le agradó el gesto, ya que realmente le gustaba a ella, pero con su enfermedad no quiere romperle el corazón al morir. Cuando el cuarteto llegaron a Estados Unidos, después de leer todos los documentos de los casos asignados, se hospedaron en un hotel cercano al aeropuerto de Orlando, Florida, lo suficientemente barato para pasar un día antes de irse a otro punto del país. Llegaron a los estudios de Nickelodeon, pero ese sitio ya estaba abandonado. Buscaron pistas pero no había nada útil, todo estaba en ruinas. Ahora sí fueron a la vivienda del ex empleado, y este los recibió algo extrañados, y preguntaba quiénes eran. Rolidas dice que son los cazadores de misterios, les habían llamado por un problema con un episodio perdido de Bob Esponja. El hombre se puso pálido y los invitó a entrar, y comenta que ha tenido pesadillas recurrentes con ese vídeo, el rostro de Calamardo, las escenas de los niños muertos, todo era perturbador. Nunca supo del responsable, y el motivo del por qué hizo ello. Pasó años con el trauma, hasta que decidió publicar su historia para sacarlo de su sistema. No fue cuando se enteró de su organización cazadora de misterios, y decidió comunicarse para ello, ya que no quiere seguir más con ello. Izuku preguntó dónde tenía la cinta, el hombre dice que lo tenía en el ático, que enseguida irá por él.
Cuando volvió el hombre con la cinta, Shoto dice que si tiene un reproductor de VHS, el hombre dice que sí, pero que él no quiere verlo nuevamente, y este salió de la casa. Rolidas reprodujo la cinta, y comenzó a reproducirse el vídeo. Oh, sí, Calamardo. Cuando acabó el vídeo, los cuatro no se asustaron, pues habían visto cosas peores, pero lo impactante fueron los pequeños pantallazos que mostraban cuerpos muertos de niños, por lo que intentaron ir a hablar con el hombre, escucharon el sonido de un choque, y los cuatro salieron, y vieron al hombre que había sido atropellado. El dueño del vehículo dijo que se había lanzado a la calle, no pensó que iba a ocurrir ello. Rápidamente los vecinos salieron para ver qué ocurrió. Rolidas se acercó al cuerpo del hombre y revisar si tenía pulso, pero estaba muerto, y la sangre que salía de él lo comprobaba, y después pidió a alguno de los vecinos que llamaran a una ambulancia. Izuku dice que realmente lo hizo precisamente cuando fueron a verlo, que eso sí es extraño. Shoto dice que deben destruir la cinta, Rolidas dice que podría servir como evidencia, Bakugo le dice que ya lo tiene grabado en las cámaras corporales, que no sea idiota, Rolidas dice que bueno pero no se enoje XD. Izuku dice que deberían encontrar al responsable que realizó ese vídeo. Shoto dice que ya han pasado años desde ello, si jamás encontraron al presunto responsable, ¿qué le hacía pensar que ellos lo harán? Rolidas dice que a la mierda con la cinta, y la lanzó al suelo y la aplastó repetidas veces. Después se marcharon de regreso al hotel porque ya estaba anocheciendo, pero el ambiente de la pérdida de aquel hombre les afectó un poco la moral. Al día siguiente, mientras iban hacia Waukesha, Wisconsin, analizaban información acerca del misterio de Slenderman, el caso donde dos niñas habían apuñalado a otra niña con la excusa de que Slenderman se los había ordenado, las series de internet como Marble Hornets, o el documental Beware de Slenderman, o en español, Cuidado con Slenderman, y el spin-off de Marble Hornets, titulado Always Watching, o en español, Siempre te observa. Llegaron a un hotel algo retirado del aeropuerto ya que no había uno cercano XD, realmente Slenderman es un ser prácticamente inmortal, los ataques convencionales no servirán contra él, ya que muchos de la compañía habían muerto, así que se descubrió que las páginas que Slenderman deja en el bosque, se teoriza que eso acabaría con él, pero nadie ha vivido para contarlo. Rolidas se encerró en el baño ya que comenzó con sus ataques de tos, el tiempo se le agotaba, ya que ahora escupía más sangre que antes, y el aire le costaba llegar a sus pulmones. Trataron de buscar a las dos responsables, Morgan Heiser y Anissa Weyer, quienes en 2014 apuñalaron a Peyton Leutner, quienes estaban en instituciones mentales cumpliendo una larga condena. Al momento de hacerles unas preguntas, ellas se alteraron ya que él los matará por querer buscarlo, que él debe elegirlos, solamente condenan sus vidas. Al no tener información de ellas, esperaron a la noche, era momento de cazar a Slenderman, fueron a un bosque ya que de por sí la ciudad estaba rodeada de mucha vegetación boscosa. Buscaron y buscaron, hasta que encontraron una cabaña que parecía abandonada, y pudieron ver un pedazo de papel pegado en una pared, con garabatos en ello, y luego escucharon estática, que los aturdió. El Slenderman estaba frente a ellos, Rolidas e Izuku soltaron una pantalla de humo, y Rolidas hizo un chiste de que, a chinga pero si el cabrón no ve, Bakugo le gritó que deje de hacerse el payaso y se concentre. Rolidas dice que solamente dijo la verdad, pero piensa que lo que tomaron era una nota del maniquí, por lo que deberían separarse y
y encontrar las 8 páginas, y ver qué era lo que le pasaba. Los 4 se separaron en el bosque, y por cada nota que encontraban, Slenderman era más agresivo a tal punto de atacar con sus tentáculos, pero los 4 se defendían como podían, y cuando recolectaron las 8 páginas, Slenderman había desaparecido sin dejar rastro, como si jamás hubiera aparecido, lo que dejó tranquilos a todos. Lastimosamente sus cámaras no pudieron captar al Slenderman por su efecto de interferencia. Regresaron al hotel, ya que debían levantarse temprano para ir hacia Nueva Jersey. Su siguiente objetivo era Jason Voorhees, en Crystal Lake. Realizaron su rutina, regresaron al hotel para pasar la noche, volaron a Nueva Jersey, en búsqueda del campamento Crystal Lake, y cuando llegaron, los recibieron los consejeros del campamento, dándoles la bienvenida, pero Rolidas menciona que son los cazadores de misterios, estaban ahí para resolver el misterio del Jason Voorhees. Los consejeros se quedaron confundidos, y mencionan que solo ahí filmaron las películas de Viernes 13, y Zuko dice que reportaron avistamientos de Jason, y desapariciones de campistas, por lo que estaban ahí para investigar. Los consejeros dicen que bueno, tienen permiso para realizar sus investigaciones, solamente aconsejan no cruzar el lago, ya que es demasiado profundo y ahí es donde se dice que se ahogó Jason Voorhees, pero en las películas, aunque solo bromeaban, que solamente habían algas que se enredan fácilmente en los pies, dificultando en salir. Los 4 con el permiso asignado ingresaron y comenzaron a hacer sus investigaciones, sin molestar a los campistas. Shoto dice que deberían sacar a todos los campistas, Bakugo dice que son unos idiotas como los consejeros, apuesta todo a que ellos tampoco creen en la existencia del asesino con máscara de hockey. Rolidas dice que solo no alboroten a los campistas, debían alejar a Jason lo más posible de la zona, y pensar en cómo acabar con él, ya que técnicamente no es un humano, bueno al principio sí, pero después ya no. La noche cayó, y ahora debían encontrar a Jason. Buscaban por el bosque, usando unas linternas para iluminar su camino, hasta que empezaron a escuchar sonidos en sus alrededores, lo que indicaba que Jason empezó a moverse, y ya tenía a sus víctimas en la mira. El sensor de peligro de Rolidas e Izuku les alertó de la presencia de Jason, y cuando el asesino no humano hizo acto de presencia, con su mítico machete ensangrentado, los 4 se movilizaron y atacaron, pero técnicamente para Jason, el dolor era como una caricia en las bolas. Uajajajajaja xdxdxddddd. Jason aún se mantenía de pie, imponente, sin alguna pizca de dolor. Shoto decía que los ataques convencionales no servirán en alguien que técnicamente está muerto. Bakugo dice que es solo un cadáver viviente de mierda, y Zuko le preguntaba a Rolidas si ahogarlo, tal vez podrían acabar con él de la misma forma en la que murió. Rolidas dice que eso es, solamente debían lanzarlo nuevamente al lago, por lo que Rolidas usó el pseudo 100% para mandar a Jason hacia el lago, en el proceso destrozando su máscara, revelando un rostro sumamente horrible de un cadáver, el cual se retorcía ya que no sabía nadar, y terminó hundido. Cuando pensaron que acabaron con él, Jason salió del lago como si nada. Los 4 se quedaron helados. Bakugo dice que era evidente. Idiotas, es un cadáver, apuesta a que es más que ello, un ente maldito o algo por el estilo. Rolidas dice que mira nada más. La primera vez decía que era escéptico sobre los temas paranormales, misterios y todo ello. Bakugo dice que se calle la boca, solo estaba teorizando. Izuku dice que probablemente sea ello, pueden herirlo momentáneamente, pero siempre se recupera. Shoto dice que puede inmovilizarlo, y pensar en algo. Rolidas dice que el corazón, sin ello no es nada, nadie podría vivir sin corazón. Bakugo dice que si era idiota o masticaba el agua, que es un cadáver, que cuántas veces tiene que repetírselo. Rolidas dice que si es una entidad maldita, capaz provoque que sus órganos hagan su función, o tal vez sea decapitarlo, o hacerlo explotar desde dentro. Bakugo dice que por primera vez usa la cabeza. Rolidas dice que usará su técnica que ha estado practicando en los 3 años que ha estado en UA. Shoto dice que entonces lo congelará para que no se mueva. Izuku dice que lo inmovilizará con los látigos negros. Rolidas dice que cuando le arranque el corazón, que lo ataquen con todo. Bakugo dice que eso es un buen plan. Por lo que Rolidas usó el Ultra Instinto para acercarse a Jason, quien no podía moverse. Rolidas canalizó el Ultra Instinto en su mano derecha, sumándole el One for All al 50% en el momento de impacto, susurrando Divine Smash, para atravesar el pecho de Jason con una onda de choque precisa, y tomar su corazón que a su vez hizo estallar, y Jason comenzó a convulsionar. Rolidas gritó ahora, y los 3 atacaron con todo, acabando con Jason Voorhees de una vez por todas.
El ambiente había cambiado, aunque unos pocos campistas habían salido de sus cabañas para ver qué había sido todo ese escándalo, y vieron a nuestros héroes que estaban caminando como si nada hacia la salida del campamento. Uno de los consejeros que había visto todo no tenía palabras, solamente miró demasiado sorprendido de ello. Rolidas dice que fue un placer en hacer negocios, que el misterio de Jason Voorhees ha terminado. Regresaron al hotel para descansar a gusto, pero no todo había terminado ahí. Al día siguiente los cuatro se fueron a comer antes de partir a la ciudad de Haddonfield, Illinois, para lidiar con Michael Myers. Pero notaron que no había nadie en el hotel, ni siquiera en las calles, lo que se les hizo extraño, parecía una ciudad fantasma. Rolidas e Izuku vieron al espectro del primer portador del One for All, avisándoles que eso no era real, estaban en un sueño colectivo, un enemigo los aprisionó, y debían salir de ahí, y les deseaba suerte. Izuku y Rolidas comparten la información con Shoto y Bakugo, que estaban en un sueño y debían despertar. Hasta que escucharon una melodía infantil sobre una cuenta regresiva, y que Freddy iba a venir por ellos. Rolidas dice que ya sabe con quién se están enfrentando, pero ocurrió algo. Izuku comenzó a ver versiones alternas y retorcidas de él mismo, Shoto comenzó a ver su tortuoso pasado, Bakugo en sí le aterraba la idea de estar solo, de quedarse atrás de sus compañeros y amigos, y Rolidas en recordar también su tortuoso pasado en la fábrica de Playtime Co. Y luego escucharon una risa muy particular, y luego el tan conocido icono de las pesadillas. Freddy Krueger había hecho acto de presencia. Los cuatro activaron sus quirks, pero ninguno de ellos esperó el resultado de ello. Freddy dice que ahí son sus dominios, y ellos son solo sus presas. Los estuvo vigilando por un tiempo, esperando a atacar, pero con acabar con Jason, fue la gota que colmó el vaso. Realmente le molesta que arruinen la diversión de muchos de los suyos. Rolidas le pregunta que a qué se refiere con suyos. Freddy pregunta que si todavía no lo sabían. Bakugo gritando dice que a la mierda con ello. Por lo que se enfrentaron a Freddy, pero estando en el reino de los sueños, era muy superior a ellos, pero como sabían que estaban en un sueño, podían usarlo a su beneficio, por lo que imaginaron sus quirks potenciados, donde ahora podrían rivalizar el poder de Freddy, pero no lo suficiente. Rolidas tomó a Freddy, se pellizcó para despertar, donde ahora el demonio de los sueños estaba en la realidad, y ya no tenía el inmenso poder que tenía. Por lo que ahora sí entre los cuatro le dieron una madriza al Alfredo XD, y Freddy con su último aliento dijo que lamentaba haberle fallado, y después murió. Los cuatro veían el cuerpo de Freddy. Izuku dice que por poco y no la contaban. Bakugo dice que ese maldito jugaba sucio, esperando el momento menos oportuno para atacarlos. Shoto pregunta que si podrían contarlo como un misterio más resuelto. Rolidas dice que es por ello que está tomando fotos y vídeos, y a la mañana siguiente tuvieron que madrugar un poco más tarde. Se aseguraron que estuvieran en el mundo real, no notaron nada malo, había gente en el hotel y en las calles, por lo que ahora sí se marcharon hacia la ciudad de Haddonfield, Illinois. Cuando llegaron, se detuvieron para comer, y en las noticias se mencionan a personas asesinadas, y el responsable, un hombre algo robusto y con una máscara inexpresiva, se le hace llamar Michael Myers, ya que su aspecto era idéntico al slasher tan conocido en la cultura de antaño, por sus películas de Halloween, y se reporta que había escapado del hospital psiquiátrico hace días. Las autoridades y los héroes ya estaban tomando cartas en el asunto. Rolidas dice que en marcha ya que tenían trabajo. Bakugo le grita que ni siquiera se ha comido su hamburguesa. Rolidas dice que podrían tener una pista del paradero de Michael, por lo que fueron al centro psiquiátrico donde Michael había escapado. Preguntaron a los trabajadores de ahí, y relataban que era un tipo bastante extraño, y muy peligroso, había asesinado a su familia hace un tiempo. Entre la policía y los héroes tuvieron que someterlo, ya que tenía una fuerza antinatural, ya que en su registro relata que no posee un quirk, muy extraño. La única sobreviviente era la hermana menor. Los cuatro preguntaron la ubicación del hogar, y los trabajadores dieron la dirección de donde fue atrapado Michael, que fue en su hogar, y los cuatro se pusieron en marcha, y cuando llegaron, había una multitud de personas frente a la casa, insultando y maldiciendo a la hermana menor de Michael, y culpándola de todo aunque ella ni al caso. Bakugo hizo su trabajo de espantar a las personas. Rolidas tocó la puerta, diciendo que son los cazadores de misterios, que estaban ahí para resolver el caso de Michael Myers, que según les contaron, era su hermano.
La hermana de Michael solamente dijo que se fueran de ahí, y Zuko dice que no le harán daño, solamente querían saber su historia con Michael, y poder detenerlo. La mujer abrió la puerta, y pregunta que si en serio cazan misterios, si son unos simples jóvenes. Shoto dice que son héroes de la Academia UA de Japón, haciendo sus pasantías en una agencia cazadora de misterios. La mujer se sorprendió por ello. Rolidas dice que solo quieren ayudarla, brindarle protección ante Michael. La mujer accedió y después les dejó pasar a su casa, y la mujer de nombre Lorraine, relata que su hermano mayor Michael, era un hombre tranquilo, jamás mostró signos de violencia, hasta que un día, cambió, se comportaba de manera extraña, y le pareció extraño que haya crecido de forma antinatural. En la familia ninguno desarrolló un quirk, solamente los más pequeños. Y de repente, llegó con esa máscara del personaje Michael Myers, y mató a su madre, luego a su hermana mayor, y después intentó matarla, pero las autoridades llegaron, pero no pudieron contenerlo. Parecía poseer una fuerza que no era normal, que hasta los mismos héroes locales tuvieron que someterlo, y lo encerraron en un centro psiquiátrico hace más de 5 años, hasta que escapó hace unos días, y probablemente las muertes que han habido por la ciudad, son por él, y era probable que ya estuviera cerca del vecindario, pasando mucho miedo, y sin el dinero suficiente para salir del estado. Rolidas dice que entonces no hay dudas, él vendría ahí. Lorraine dice que sí tendrán que matarlo. Bakugo dice que lo despedazarán si es necesario, y Zuko dice si tiene las mismas capacidades que el Michael Myers de la ficción, entonces podría decirse que técnicamente es inmortal, es el mal en su estado más puro, no se puede acabar con el mal. Rolidas dice que entonces tendrán que esperar, o saldrán a investigar. Shoto dice que sería mejor quedarse, el escenario es bastante similar cuando fue a detener a Ghostface. Rolidas dice que entonces quedarse es la solución. Las horas pasaron, Rolidas salió afuera para toser tranquilo, debido a su enfermedad llamada cáncer en la pared torácica. El fantasma de Nana Shimura le dice que si ya ha pensado en avisar sobre su cáncer. Rolidas dice que realmente prefiere llevárselo a la tumba, no quiere que todos vivían con la incertidumbre sobre él, no quiere tener un trato especial. Nana dice que realmente estaba llevando ello demasiado personal, pero que no olvide que va a lastimar a aquellas personas que más ama, en especial a esa chica. Rolidas dice que lo sabe, pero es algo que estaba dispuesto a sacrificar, así como ellos, tuvieron que hacer sacrificios para pelear. Nana dice que sí, pero ¿a qué costo? No sirvió de nada y todos murieron peleando contra All for One, y él solo morirá por no querer ser ayudado. Rolidas dice que aunque quisiera pedir ayuda, ya es muy tarde para él, es un cáncer en etapa avanzada, ya no tiene esperanza, más que la muerte, pero no morirá hundido en la tristeza, morirá luchando contra el Jigsaw. Nana suspiró y dice que es igual a Toshinori, es muy terco. Rolidas dice que aprendió del mejor. En eso el sensor de peligro de Rolidas le alertó de la presencia de Michael, y este regresó a la casa, y miró que todos se estaban quedando dormidos. Rolidas les despertó ya que él estaba ahí. Michael intentó apuñalar a Rolidas pero la esquivó y lo pateó hacia la calle. Shoto dice que literalmente se parece al de las películas, es extraño. Rolidas dice que es momento de pelear. Bakugo le dice que como carajos se mata a alguien inmortal. Rolidas se quedó pensando, y Zuko dice que deben planear algo mientras lo retienen, no debían dejar que se acerque a Lorraine, por lo que los cuatro comenzaron de atacar gravemente a Michael, pero este no se inmutaba. Parecía que acababan con él, pero se levantaba como si nada, aunque el fuego de Shoto y las explosiones de Bakugo parecían afectarle un poco, pero necesitaban más que ello. Rolidas dice que podían hacerlo explotar directamente, pero para ello Bakugo y Shoto debían hacerlo. Shoto pregunta qué tenía en mente. Rolidas miró el coche de la casa de Lorraine, y dice que podrían hacerlo explotar si lo meten a ese coche, y conociendo que Shoto tiene una técnica explosiva, y Bakugo podría lanzar su más grande explosión, junto con el vehículo explotando, podrían acabar con él. Shoto dice que vale la pena intentarlo. Bakugo dice que al fin tiene un buen plan maldito extranjero, por lo que el plan se ejecutó. Rolidas pidió prestado por unos cuantos siglos el auto de Lorraine, y ella dice que sí con tal de acabar con él, que tome lo necesario, por lo que entre Izuku y Rolidas metieron a Michael en el coche, y evitando que saliera. Shoto usó su técnica Brain-Epa, o traducido en español como ola de calor por aire frío, y Bakugo usó su Howitzer Impact, lo que generó una inmensa explosión en la zona, que aparte hizo estallar la casa de Lorraine, pero ella estaba afuera por suerte y no por el poder del guión XD. Salió volando la máscara destruida y en llamas de Michael, indicando que ya no daría más problemas.
Rolidas lamenta la destrucción de su casa, no lo tenía pensado. Lorraine dice que de todas formas ya no lo veía como su hogar, pero no podía costearse otra vivienda. Rolidas dice que conocen un lugar, por lo que la llevaron a la compañía en la sede ubicada en California, para que estuviera segura y pueda volver a rehacer su vida. Y ahora sí viajaron hacia Washington DC, ya que en el informe reportaron un caso del exorcismo de Regan McNeil, o como es mejor conocida, como la niña del exorcista, la misma de los Screamers XD, y la del juego de Sigue el punto rojo. Por lo que fueron a la dirección indicada, en el barrio histórico de Georgetown, y para cuando anocheció, ya habían llegado a la mítica casa, donde jamás imaginaron que sería en el mismo lugar que en la película, y a su vez comenzó a escucharse la mítica música del exorcista, y estaba lloviendo muy fuerte, y Rolidas dice que apaguen esa pinche música XD. Los cuatro tocaron la puerta, pero nadie abría, solamente vieron que en el segundo piso había luz, pero en el piso de abajo no había nada de luz. Izuku levitó para ver por la ventana, y que sale la niña del exorcista y asusta a Izuku, y el peliverde dio un grito de macho XD, por lo que los cuatro ingresaron a la fuerza, y vieron que todo estaba oscuro. Trataron de encender las luces pero no ocurría nada. Un poco de fuego de Shoto para iluminar la zona y subieron las escaleras, y vieron varios cuerpos sin vida que posiblemente sean de la familia, de varios cazadores de misterios, y de 2 sacerdotes, y cuando ingresaron a la habitación donde estaba Regan, quien estaba postrada en la cama, y se retorcía en ángulos imposibles, su risa no era humana. La habitación apestaba a humedad, y a algo más. Regan dijo que llegan tarde, ya se habían tardado mucho, que tuvo que matar a toda la familia de la perra esta, ya exterminó a muchos de su organización, ahora quería ver si podía exterminar a esos 4 que estaban acabando con los otros. Rolidas dice que tiene la mala suerte de que les hayan llamado a los 4, no usaran la palabra divina pero sí la palabra de los putazos. Regan dice que quiere verlo entonces. Yo soy Legión, y luego las paredes comenzaron a sangrar, y sombras emergieron como manos retorcidas, lanzándose contra ellos. Los 4 atacaron con todo y se defendían, pero era algo que no podían tocar, no podían usar ataques convencionales, ahora debían inmovilizarla. Shoto usó el hielo para someterla. Regan reía y preguntó que si eso era todo. Rolidas dice que según es el demonio Pazuzu quien estaba dentro de ella. La voz del demonio resonó en la habitación, deformando la realidad. El hielo se trozó en pedazos, y una fuerza invisible lanzó a todos contra las paredes. Izuku y Rolidas usaron el Fajin para impulsarse y atacar a Regan. Comprendieron que realmente no era muy fuerte como decía, solamente el demonio invasor era el que controlaba todo. El demonio Pazuzu intentó poseer el cuerpo de Rolidas, pero este canalizó el Ultra Instinto más el One for All al 50%, y el Fajin, y solamente dijo Divine plus Smash al momento de impacto. La onda de choque expansiva impactó de lleno en la entidad que trató de acercarse a Rolidas. La habitación tembló, el demonio comenzó a desaparecer, dando un grito demoníaco, y el cuerpo de Regan quedó inerte, y el ambiente regresó a la normalidad. Izuku fue el primero en hablar, y preguntó que si todo terminó. Shoto le preguntó a Rolidas qué hizo. Rolidas dice que aplicó la misma técnica que hizo con Jason, solo añadió el Fajin en el momento de impacto, un golpe que casi supera la barrera del sonido, con la intención de atacar desde la raíz, para desterrar al demonio de mierda. Izuku dijo que quiere decir que, y antes de que terminara de hablar, Regan respiró, no como una poseída, sino como una niña normal, asustada, y preguntó qué había pasado. Rolidas dice que todo estará bien, y en eso la casa comenzó a agitarse violentamente, como si fuera un terremoto. Los 4 salieron juntos con Regan por la ventana. Rolidas les gritó a Shoto y Bakugo que actuaran. Shoto lanzó un torrente de fuego a la casa, y Bakugo lanzó explosiones a larga distancia, para destruir lo que quedaba de aquella casa, y del humo se formó una figura demoníaca que desapareció por el viento. Regan llorando quería ver a su madre, a su familia, tenía mucho miedo. Los 4 ni sabían cómo responderle. Izuku dice que lamentablemente su familia no sobrevivió. Regan llorando más fuerte pedía que no, que era una mentira, que su familia no podría haber muerto. Izuku la estuvo calmando un poco, para que dejara de llorar. Rolidas dice que lamenta mucho lo que pasó con su familia, y que si conoce a otros familiares que viven en otro lado. Regan dice que su padre vive en Europa. Rolidas dice que perfecto, que la llevarán a un lugar para que pueda explicar mejor y puedan contactar a su padre. Regan dice que gracias a los 4, aferrándose a Izuku y Rolidas. Shoto dice que hora de volver a la agencia de California. Bakugo dice que no le dé órdenes.